1. Jerez. 2. Tenerife. 3. Racing. 4. Recre. 5. Osasuna. 6. Lleida. 7. Levante. 8. Langreo. 9. Jaén. 10. Hércules. 11. Gimnástica de Torrelavega. 12. Europa. 13. Constancia. 14. Castellón. 15. Badalona. 16. Badajoz. 17. Atlético Ceuta. 17 equipos descendidos en segunda división. ¿Te has vuelto loco o qué está pasando aquí? Posiblemente me he vuelto loco, pero lo que acabo de contar es real. Sucedió y aunque parezca mentira, es uno de los episodios más curiosos y llamativos de la historia de nuestro fútbol. 17 equipos descendieron de segunda división a tercera división en la temporada 1967-1968, siendo esta la única vez en toda la historia en la que ha habido tantísimos descensos en una categoría profesional. No en aquel entonces, estaba regida por la Liga de Fútbol Profesional, pero sí se considera profesional al ser la segunda categoría del fútbol español. ¿Cómo fue esto posible? ¿Por qué bajaron 17 equipos? ¿Y cómo la Liga permitió algo así? ¿Hubo amaños? ¿Hubo problemas? ¿Hubo castigos? ¿Hubo descensos administrativos? ¿Deudas? La verdad es que no. Nada de esto sucedió en una temporada que ya es histórica y que, ojo, iba a decir que creo que no se puede repetir, pero al final del vídeo os haré una pregunta porque muchos de vosotros, algunas veces en comentarios, me habéis dicho que más o menos queréis que suceda algo similar. Os voy a explicar todo para poner en contexto, así que vamos allá. Antes de empezar, que os digo siempre esto al final, y seguramente muchos no os quedéis hasta el final, os digo y os presento el próximo viaje que vamos a hacer, que es una calentada tremenda de cabeza, que se me ocurrió pues realmente yendo a Murcia. Por cierto, muchísimas gracias por el apoyo del vídeo de Murcia, que entró en tendencias. Diles dónde nos vamos. Pues nos vamos a Oviedo. Pues nos vamos a Oviedo, así tal cual, se lo soltamos. El Oviedo, por cierto, no descendió en esa temporada, se salvó, se salvó igual que el Sporting. Nos vamos a Oviedo, estaremos en el Oviedo Cádiz este fin de semana y también en el Caudal de Mieres, Lealtad de Villaviciosa. Así que los que seáis de allí, nos vemos este fin de semana y ahora sí que os voy a explicar por qué hubo tanto descenso. Bueno, importante, para saber esto hay que destacar que la temporada 1967-1968 la segunda división se componía por dos grupos. El grupo norte, los equipos del norte de España jugaban juntos, y el grupo sur. Sabiendo esto, muchos más o menos podréis saber por dónde van los tiros. Y es que esa fue la última temporada después de 19 largos años en los que la segunda división estuvo dividida en dos grupos, cuando se puso fin a esta división. En la 67-68 hubo dos grupos y a partir de la 68-69 la segunda división ha transcurrido como hasta ahora, con un único grupo. Es por eso por lo que la Real Federación Española de Fútbol se vio obligada a reducir drásticamente la competición de equipos, pasando de 32 que tenía al final de la 67-68 hasta 20. Es decir, hubo que hacer una reducción de 12 equipos. ¿Y por qué bajaron 17? Bueno, pues porque también tenían que bajar equipos de primera y subir otros equipos de tercera. Así que, contando con los que caían y con los que subían, la reducción tuvo que ser bárbara, drástica, provocando que más de media liga acabara bajando. Ojo a esto, hubo 17 equipos que bajaron entre los dos grupos y 15 que se acabaron salvando. La verdad es que es una locura y fue algo bonito de vivir, supongo, vamos, mirando las clasificaciones. Ahora luego os comento tal y como transcurrieron las últimas jornadas, y fastidiado, ¿no? Porque tú sabías que si jugabas en esa liga, pues tenías más del 50% de probabilidades de bajar a tercera. Como os digo, era una segunda división de 32 equipos. ¿Y qué sucedía en una segunda división de 32 equipos? Pues que en la misma competición, sumando esos dos grupos, la segunda división albergaba muchísimas diferencias. Albergaba grandes equipos que caían de primera división, equipos con aspiraciones a llegar a la máxima categoría, equipos históricos que después han ganado títulos. En esos 19 años pasaron la gran mayoría de clubes de primera división por esa segunda división, y también albergaba equipos mucho más modestos que, gracias a esa creación de los dos grupos, tuvieron la posibilidad y la oportunidad de subir a segunda división. Digamos que en esa segunda división de 32 equipos, la categoría era media segunda y media segunda B, en una época en la que segunda B como tal no existía, y la categoría inmediatamente inferior a segunda división era tercera. Una tercera bastante polarizada y quizá un poco más flojita, porque la segunda división B sí que creo pues facilitó esa competitividad. Entonces, en segunda encontrábamos equipos que tendrían que estar en segunda B por nivel y por historia, y equipos que tendrían que estar en primera. La verdad es que la lucha era muy bonita y se producían bastantes
bastantes sorpresas. Fueron 19 años en los que vimos equipos inimaginables hasta la fecha en segunda división. Y todo esto, ¿por qué se produjo? ¿Quién dijo que había que hacer esta segunda división de doble grupo si en los años 40 esto no era así? Al principio en segunda división, recuerdo como si fuera un abuelo. Recuerdo que aquellos tiempos. Recuerdo que una vez vi en internet tal cual, que antes era de tres grupos, pero luego se unificó en grupo único hasta la 48-49, en la que se comenzó a dividir en doble grupo. 19 temporadas, ya os digo, duró esa división. ¿Y por qué? Bueno, pues todos sabréis que lógicamente era una época complicada en España, era una época difícil económicamente, y la realidad es que crear o unificar a todos los equipos en un mismo grupo pues dificultaba los desplazamientos, dificultaba el desarrollo económico y también hacía pues la división en dos grupos más competitiva la liga, y podían llegar equipos a primera división de las dos partes y no solamente de una, si había, que en este caso las había, desigualdades económicas en diferentes puntos de España. Así que se creyó que la mejor solución era diversificar esta segunda división y hacer dos grupos, empezando a partir de esa temporada 48-49 que os he comentado. Como os estaréis imaginando, al igual que en la 67-68 hubo 17 descensos, en la 48-49 tuvieron que subir todos de golpe, ¿no? Porque la segunda división era muy pequeñita por aquel entonces, no tenía los 20 equipos con los que se quedó en la 68-69, ni los 22 que tiene ahora, y hubo que hacer una transición muy rápida con, ojo a esto, 18 ascensos. Es lógico, ¿no? Claro. Si una vez tuvieron que bajar, en algún momento tendrían que haber subido. El playoff estaría guay, ¿no? Ojo a esto, no había playoff. Se hizo un playoff. Había 6 grupos de tercera división. Entonces lo que se decidió inicialmente es que los 2 primeros ascendieran de cada grupo y el tercero disputara una promoción de ascenso contra los que descendían de segunda división. ¿Qué pasó al final? Pues nada. Dijeron que tenían que ascender todos, primero, segundo y tercero de cada uno de los 6 grupos. Y así encontramos que grandes clubes de la historia del fútbol español pudieron ascender a segunda división. Clubes como Osasuna, Zaragoza, Mallorca, Salamanca, Albacete, Elche, Cartagena, Córdoba, clubes grandes que después han militado en el fútbol profesional, y muchos de ellos tuvieron la primera oportunidad de competir en segunda división gracias a esa reestructuración, una reestructuración que al final fue positiva para todos ellos y fue positiva, como os digo, para que grandes clubes y no tan grandes tuvieran la oportunidad de jugar en segunda división. Y este es el ejemplo de clubes como el Orihuela, el Avilés, el Caudal, el Langreo, mucho asturiano como podéis ver, la Juvenil, el Villarrobledo, el Abarán, el Baskonia, equipos pequeños que hoy en día difícilmente podemos ver en segunda división o podríamos ver en segunda división, llegaron a competir contra los más grandes, porque lógicamente en aquellas temporadas había grandes equipos en segunda división que se enfrentaron pues a poblaciones como Abarán en Murcia o como Villarrobledo. Y así transcurrió esta maravillosa segunda división de diferencias, de equipos pequeños compitiendo contra equipos grandes, de 2 grupos y de futuros clasificados para primera división, hasta esa 67-68 que os he comentado, donde llegó el trágico final. Esto tenía que acabar de algún modo, era obvio, era lógico y tenía que producirse todos los descensos. ¿De qué manera se produjeron los descensos? Bueno, pues en la liga, en cada uno de los grupos, que había 16 y 16 equipos, se decidió que del noveno para abajo bajaran todos y el octavo y el séptimo tuvieran que hacer una promoción de descenso con los que querían ascender desde tercera división. Al final, en esa promoción de descenso solo hubo un descendido, podrían haber sido muchos más, al final los descendidos en esa división, que fue el Atlético de Ceuta, que quedó séptimo clasificado del grupo sur. Como os he dicho, 17 bajaron y 15 se mantuvieron, y los que se mantuvieron fueron grandes equipos: Deportivo La Coruña, Valladolid, Real Celta de Vigo, el Sporting, el Oviedo, Granada, algunos sorprendentes como el Calvo Sotelo de Puerto Llano, que hizo la mejor temporada de su historia, quedándose a un pasito de ascender a primera división, pero para que veáis la dificultad que tenía. Al final, si te salvabas, prácticamente estabas o en promoción o en ascenso directo, y si no te salvabas, desde fuera al menos tuvo que ser tremendamente emocionante. El grupo norte estaba algo más decidido desde antes, pero el grupo sur, en el que por cierto estaba mi Castellón, fue algo tremendo. O sea, imaginaos, del octavo al decimoquinto en la clasificación final estuvieron separados por solo 5 puntos de diferencia, teniendo, eso sí, cada victoria un valor de 2 puntos, pero aún así fue tremendo. Todos nos fuimos a la verga. Joder.
todos nos fuimos a paseo. Al Garete, correcto. Nos fuimos a tercera división y eso permitió, pues al final, que los clubes que ascendían desde tercera división en esa temporada tuvieran el privilegio de participar en una segunda división troncal unificada de 20 equipos, teniendo la suerte de no tener que competir con los 17 fuertes que bajaban. Y así fue como equipos como el Ontinyent, como el Indautxu, como el Jerez Industrial o como el Elche Ilicitano pudieron participar en una segunda división troncal única y que mantenemos hasta el día de hoy, donde después acabaría ampliándose a 22 equipos, pero siendo la misma división. Esta es la historia, a mí me parece muy curiosa, y la pregunta que os decía al principio es: muchos de vosotros me habéis hablado, me habéis pedido que se tiene que hacer una reestructuración de la segunda división B. Una segunda división B que, como bien sabemos ahora mismo, está también dividida geográficamente, en este caso en 4 grupos, con 20 equipos por grupo, es decir, hay 80 equipos. Si hubiera que hacer una reestructuración para reducir el tamaño de la segunda división B, partiendo de la premisa de que no se haría una subdivisión de filiales, este sería otro tema, ¿cómo lo haríais? ¿Bajaríais a 20 o a 40 equipos de golpe en la segunda división B? ¿Lo haríais poco a poco, bajando 10 equipos en cada temporada? ¿No lo haríais? Al final es que es complicado, es lógico que muchos pedís una reestructuración de segunda B, pero fijaos, 17 descensos en la 67-68, una auténtica locura. Dejad un like si os gustan este tipo de vídeos, porque últimamente no sé qué pasa, que los vídeos que grabamos aquí, esto se llama el Chencho, nunca, creo que no había dicho nunca. Los vídeos que grabamos aquí en el Chencho pues no están funcionando, no sé si es YouTube, no sé si es que nos gustan, no lo sé, pues la verdad es que las visitas están siendo preocupantes. Así que dejad un like, dejadme en comentarios lo que os gusta y nos vemos este mismo fin de semana en Oviedo. Nos vemos ahí. Hasta luego.